infección se localiza en la aorta descendente, puede afectar la aorta abdominal, las arterias ilíacas, causando desaparición de uno o ambos pulsos femorales, y si afectan a las arterias renales, pues puede causar hematuria y oliguria. Continuamos con la pericarditis, que es una inflamación del pericardio. En la anamnesis tenemos que el principal síntoma del paciente va a ser un dolor retroesternal que se acentúa en decúbito dorsal y a veces se irradia al hombro, se alivia inclinando el tronco hacia adelante y se exacerba o empeora con la respiración profunda y con la tos. Y si es infecciosa, el paciente presentará fiebre. Pasa. Entonces, para orientar al diagnóstico, hacemos preguntas más específicas, como el dolor se acentúa cuando se acuesta boca arriba o se alivia inclinándose hacia adelante. La respuesta debe ser sí. Se acentúa cuando respira hondo o tose, pues la respuesta suele ser sí, porque la verdad es que es muy frecuente. También se pregunta si se propaga hacia el hombro, esto sucede en algunas ocasiones, y también se pregunta si ha tenido fiebre o alguna infección respiratoria alta, ya que esto precede a una pericarditis de etiología infecciosa, más que todo viral. Pasa. Continuando con el examen físico, debemos diferenciar los signos de una pericarditis seca, un derrame pericárdico y un taponamiento pericárdico. Tenemos que la pericarditis seca, el signo más característico es el frote pericárdico. Este es un sonido que se percibe en el borde inferior paraesternal izquierdo entre el segundo y el tercer espacio intercostal. Se describe como un sonido áspero semejante al crujido de un cuero. Yo lo relaciono más como cuando estamos sacudiendo la ropa. En la siguiente diapositiva podemos ver un video en donde tenemos un frote pericárdico. A ver si escuchan. Listo, entonces este sonido se produce por la interposición de la capa parietal y visceral del pericardio. En condiciones normales, pues este sonido no se escucha porque digamos que estas capas se encuentran lubricadas o se encuentran lisas. Ya cuando hay un proceso infeccioso inflamatorio, estas capas pierden su lisura y cuando se interponen, pues se produce este sonido en seco o este sonido áspero. Este sonido usualmente posee tres componentes: un componente presistólico por la contracción auricular, un componente sistólico por la contracción ventricular y un componente diastólico por la fase de llenado. Pueden existir dos componentes o incluso un solo componente, que es cuando se confunde mucho con el soplo. Sin embargo, podemos diferenciarlo, ya que el frote pericárdico se oculta mejor, se acentúa cuando hacemos presión con el fonendo en el tórax, o también podemos diferenciarlo porque el frote pericárdico no hay cambios de tonalidad, de intensidad, y tampoco se expande más allá del área cardíaca. Pasa. Bueno, ahora continuamos con los signos de un derrame pericárdico cuando llega o pasa los 500 mililitros de líquido, ya sea trasudado, exudado o líquido hemorrágico. Entre estos signos tenemos la desaparición del choque apexiano o choque de punta. Esto se puede percibir en el quinto espacio intercostal. Este consiste en el levantamiento de la zona apexiana, de la región apexiana, por el empuje de la punta del corazón en una sístole. Pues cuando hay un derrame, pues ese líquido funciona como barrera y pues desaparece ese choque. En la siguiente diapositiva podemos ver un video del choque apexiano.
Bueno, otro de los signos del derrame pericárdico es el ensanchamiento del área de matidez cardíaca, en este caso en matidez absoluta. Esta es una zona central en forma triangular, pues que como pueden ver tiene su vértice, sus lados y su base. Si esta área se desplaza 10 centímetros a la izquierda, más allá de la línea media esternal a la altura del cuarto o quinto espacio intercostal, o si se desplaza más allá de la línea media clavicular, decimos que se trata, de, entre otras cosas, de un derrame pericárdico. Otro de los signos es el velamiento o disminución de los ruidos cardíacos, y tenemos también como signo el pulso paradójico. Entonces, este pulso paradójico consiste en la disminución de la presión sistólica y disminución de la amplitud del pulso en una inspiración. Normalmente, en una inspiración se disminuye la presión intratorácica. Sin embargo, esto sumado a la leve hipotensión causada por el mal funcionamiento del corazón por este derrame, pues tenemos como resultado una disminución patológica de esta presión en la inspiración. Pasa. Y finalmente tenemos los signos de un taponamiento pericárdico. Entre estos tenemos ingurgitación yugular, descrita a través del signo de Kussmaul. Esto consiste en el ensanchamiento de la vena yugular por el aumento de la presión venosa yugular, esto por la dificultad de distensión de los ventrículos a la llegada de la sangre. También tenemos como signo la marcada hipotensión por esta misma dificultad de distensión, puesto que el corazón no va a bombear la sangre suficiente a la periferia. Y también tenemos acentuación del pulso paradójico, que ya lo expliqué anteriormente. Gracias. ¿Me escuchan? Chicos, ¿se escucha? Sí. Sí, joven, continúa. Ok. Bueno, hasta el momento hemos tocado varias posibilidades por las cuales se puede dar un dolor torácico. Pero hay que tener en cuenta que no todas son de origen cardíaco. Las podemos dividir en de origen cardíaco y no cardíaco. Dentro del no cardíaco empieza lo que sería el dolor musculoesquelético, el dolor producido por enfermedades esofágicas y por ansiedad. Ahora nos centraremos en el dolor musculoesquelético, el cual es producido por la compresión de las raíces nerviosas o de los nervios periféricos. Este puede producirse por un proceso crónico en el cual la persona pues viene con ello desde muy pequeño, o por el contrario se puede dar por un esfuerzo repetitivo del lugar donde se produce el dolor. Podemos ver en la imagen que se puede producir en varias partes de nuestro cuerpo, pero ahora nos centraremos en lo que sería cuando se presenta a nivel torácico. Y pues es de vital importancia realizar un buen interrogatorio, debido a que todas las patologías con dolor torácica no cardíaca tienden a tener signos y síntomas similares a los que son de origen cardíaco. Entonces podríamos tener un diagnóstico erróneo y eso afectaría de una u otra manera al paciente. Andreita, pasa por favor. Bueno, empezaremos con las preguntas, la anamnesis que se tiene que hacer en el dolor musculoesquelético. Primero, ¿cuál es la duración del dolor? La duración de un dolor musculoesquelético a nivel torácico puede ser muy variable. Hay personas que refieren que sienten como lancetazos, como si le estuvieran hiriendo con alfileres o agujas en el tórax. Como hay otras que refieren de igual forma los mismos lancetazos, pero constantes durante muchos días, además de la presión que sienten en el tórax. El dolor se acentúa con determinada posición o determinado movimiento. Si el paciente dice que sí, hay que pedirles que nos refieran en qué posición le duele y, si es posible, si el dolor lo tiene al momento de la consulta.
para ir encaminando lo que sería el diagnóstico. De igual forma, dicho dolor se va a exacerbar cuando la persona tose o estornuda. Y por último, los síntomas acompañantes, dentro de los cuales podemos tener tumefacción. La persona va a referir enrojecimiento, es decir, eritema en el tórax, y una presión bastante considerable. Pasa, por favor. Bueno, para el diagnóstico, lo que tendríamos que hacer es comprobar aquello que el paciente nos dio, aquellos datos en la anamnesis, ya sea diciéndole al paciente, como ya comentado anteriormente, que realice los movimientos que le generan dolor. Estos movimientos más que todo son la torsión e inclinación del tórax y de la cintura escapular. Y además que nos señale el sitio exacto donde siente la presión. De las patologías que causan afección musculoesquelética a nivel torácico, la más característica es el síndrome de Tietze, o también conocido como costocondritis, en el cual en términos muy generales es básicamente la inflamación del cartílago que conecta lo que serían las costillas con el esternón. Andrea, por favor. Ahora tocaremos lo que son las enfermedades esofágicas. Estas se manifiestan con opresión retroesternal o quemazón en la parte anterior del tórax, que incluso puede irradiarse a otras partes de nuestro cuerpo, como será la mandíbula, los brazos, la espalda, etc. Y van a tener una duración e intensidad variable. Como podemos ver, las características de cómo se manifiesta una enfermedad esofágica, más exactamente el dolor producido por esta a nivel torácico, son muy similares a las características que puede tener cualquier afección a nivel cardíaco, por ejemplo, una angina de pecho. Entonces debemos realizar un correcto diagnóstico diferencial a través de la anamnesis, que pues vamos a tocar más adelante. En el recuadro azul vemos cuáles son las principales anomalías que tiene el esófago que pueden producir dolor torácico. Tenemos el reflujo gastroesofágico, trastornos motores en los cuales se ven afectados el peristaltismo esofágico, hipersensibilidad visceral, y este es muy importante debido a que hay ciertos alimentos, sean el alimento como tal o la temperatura de esta, que pueden generar daño en la mucosa del esófago, hipersensibilidad y traducirse en un dolor a nivel del tórax. Y otro ejemplo sería anomalías estructurales. Un ejemplo sencillo sería una hernia hiatal. Andrea, pasa. Listo. Ahora, en la anamnesis de las enfermedades esofágicas, primero tenemos que pedirle al paciente que nos refiera cómo es el dolor, que ya vimos que las características son muy similares a cualquier afección cardíaca. Esta sola pregunta nos abre un abanico de posibilidades de lo que puede ser, y por ende debemos ir encaminando hacia el diagnóstico específico de una enfermedad esofágica para darle solución a esta misma. En el segundo ítem, que es la segunda pregunta que podemos realizar, es el momento exacto en que sintió el dolor o cuándo aparece este dolor. Los pacientes van a referir que aparece después de haber ingerido algún alimento. El punto número 3 son los síntomas acompañantes. El paciente puede referir disfagia o dinofagia si el tercio superior del esófago es el que está afectado, e incluso puede generar una regurgitación del contenido gástrico, un reflujo gastroesofágico, aún sin este ser la principal causa de la enfermedad esofágica y con ello del dolor torácico. Y por último, luego que ya tenemos encaminado lo que sería el diagnóstico de las enfermedades esofágicas, debemos preguntarle al paciente cómo es su alimentación, puesto que, como ya he comentado con anterioridad, hay ciertos alimentos que lo que van a generar es una reacción de hipersensibilidad en el esófago, y eso se va a traducir en
un dolor a nivel torácico, básicamente. Pasa, Andreita. Ah, bueno, perdón un momento. También decir que básicamente se soluciona con la anamnesis y después de eso hay que hacerle pues, los distintos paraclínicos, sea endoscopia y demás al paciente, para determinar en qué punto y qué está sucediéndole al esófago como tal para que se dé dicho dolor. Ya, gracias. Y bueno, para continuar hablando de las causas más comunes de dolor torácico, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, Sí, gracias. adelante, Andrea. Para continuar hablando de las causas más comunes de dolor torácico, tenemos que una de estas es la ansiedad, que cabe aclarar es más común en jóvenes y adolescentes. La ansiedad desencadena un dolor emocional que es de intensidad variable y que causa dolor en la región precordial o que está circunscrito a la región del ápex. Por lo general, los pacientes suelen describirlo o bien como lancetazos o como una punzada de unos cuantos segundos de duración, que así como puede ser corta, también puede extenderse por varios días o incluso semanas, a diferencia de otros tipos de dolor torácico, como por ejemplo el dolor anginoso, que se extiende durante algunos minutos, o el dolor causado por un infarto miocárdico, que puede durar más o menos de 20 a 30 minutos. Bueno, en, en el ataque de pánico es común experimentar dolor precordial acompañado de una súbita aparición de otras manifestaciones que se asocian a un gran estado de susto o temor y que pueden ser, por ejemplo, taquicardia, temblor, palpitaciones, taquipnea, sudoración, resequedad en la boca, dilatación pupilar o visión borrosa. Sin embargo, otras veces lo que se experimenta son oleadas de calor que pues, suben a la cara y se acompañan de sonrojo. También puede exhibirse un fino temblor en las manos, como decía, también hay presencia de dolor torácico. Y de hecho también hay algunas quejas de que lo que está ocurriendo son sensaciones de sofocación, que lo que experimenta el paciente es esa sensación de no poder llevar el aire a los pulmones, el suficiente aire a los pulmones, lo que lo obliga a hacer respiraciones profundas que unidas a la taquipnea conllevan a un estado de hiperventilación y en consecuencia una alcalosis respiratoria, causando pues que el paciente experimente parestesias u hormigueos en las extremidades, incluso alrededor de la boca, y que también pues, se acompañen de sensaciones próximas al desmayo. En la anamnesis es importante tener en cuenta la edad del paciente, ya hemos dicho que era común en jóvenes y adolescentes, y también la localización del dolor, que como les decía es un dolor precordial o que puede estar en la región del ápex. Pues en este punto es importante observar la manera como señala el dolor del paciente, porque se dice que suele hacerlo con la punta del dedo, a diferencia de otros tipos de dolor que se señalan con el puño cerrado. En cuanto a las preguntas que podríamos realizarle, pues antes me gustaría aclararle que el dolor torácico causado por la ansiedad no está relacionado con el esfuerzo, sino que al contrario dicen que se alivia con el ejercicio y pues que está asociado al resto de síntomas de ansiedad, como pues que ya les comentaba, la taquicardia, la taquipnea, el temblor. Otra cosa para decir es que con frecuencia es de carácter familiar, entonces ahora sí, ¿qué preguntas podemos realizarle? Por ejemplo, cuando usted camina, el dolor se acentúa o se alivia. No es raro que el dolor se alivie, ya habíamos dicho que no está relacionado con el esfuerzo. Podemos preguntarle también si sufre de palpitaciones, de sudoración, de temblor o de sensación de falta de aire que lo obliga a respirar hondo. Ya sabemos que todas estas son manifestaciones de ansiedad y podemos preguntarle si ha tenido familiares que sufran de algo parecido. Por lo general, esta es una pregunta un poquito complicada porque el paciente no suele recordar estos datos, pero pues es importante tenerlo en cuenta si nos sirve de alguna manera. Y con esto ya terminamos la parte de dolor torácico de tipo central y empezamos a hablar del dolor torácico de tipo periférico, que les recuerdo es aquel que se experimenta en la parte inferior de las paredes posterolaterales del tórax. Entonces, una de las patologías que puede causar un dolor torácico de tipo periférico es la neumonía. La neumonía ya sabemos que es una enfermedad que consiste en la infección de uno o ambos pulmones que causa inflamación y acumulación de líquido. Ya sabemos que la neumonía la podemos distinguir en neumonía adquirida en la comunidad y neumonía nosocomial, que la primera puede ser típica o atípica y que la nosocomial o intrahospitalaria es la que ocurre más de 48 horas después del ingreso al hospital.
Entonces, como les decía, la neumonía adquirida en la comunidad la podemos distinguir en dos tipos. Y la neumonía típica, pues tiende a ser de origen bacteriano, ocurre fuera del hospital o menos de 48 horas después de ser hospitalizado. Pues en cuanto a la anamnesis, podemos decir que esta tiene un comienzo brusco, que se acompaña de escalofríos seguidos de fiebre alta, hay un dolor de tipo pleurítico y hay tos con expectoración que puede ser hemoptoica. En cuanto a la neumonía atípica, a diferencia de la anterior, esta es de comienzo gradual, hay escalofríos moderados, hay fiebre moderada, no hay dolor pleurítico y la tos es seca y hostigante. Pues aquí tengo una imagen para pues, observar las diferencias entre la neumonía típica y la atípica en una radiografía de tórax. Entonces en la típica, ven el cursor. Sí, Bueno, ok. En la neumonía típica lo que se pueden observar son consolidaciones de carácter radiopaco que son bastante extensos. En este caso lo podemos ver en el lóbulo superior del pulmón derecho. A diferencia pues, de la neumonía típica, que se ve un poquitito mejor en esta imagen, aquí no hay, pues sí hay opacificidades, pero son un poquito menos claras que, por ejemplo, en esta parte que aquí se ve la condensación bastante amplia. En cambio, por ejemplo, aquí en la neumonía atípica vemos una leve radiopacidad en el ángulo costo-diafragmático, pero no es muy clara. Entonces, la manera en la que podemos de pronto diagnosticarlo es, pues, si vemos esta imagen y conocemos los síntomas, pues esa es una manera de hacerlo. Pues bueno, la neumonía puede causar a su vez algunos síndromes respiratorios en cuya sintomatología se manifiesta el dolor torácico. Por ejemplo, en el síndrome de consolidación o condensación pulmonar, que pues lo que hace es que densifica el parénquima pulmonar. De hecho, pues es lo que se ve en las imágenes anteriores, no en las consolidaciones. Y también tenemos la telectasia, que es la reducción volumétrica por reabsorción del aire alveolar, que en pocas palabras es el colapso pulmonar en donde el aire alveolar ha sido reabsorbido o ha sido desplazado. Y todos estos pues ocasionan dolores torácicos, igual también están acompañados de otros síntomas como tos, disnea, etc. Pues a continuación mi compañera María Alejandra va a continuar hablándoles. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Se escucha lejos. ¿Y sí, así? escuchamos. ¿Sí me escuchan? También te oye, Ahora sí. Ok. Te veo. Bueno, continuando con el seminario, otra patología que puede conllevar a un dolor torácico de tipo periférico es la pleuresía. La pleuresía es una enfermedad en la que se inflama la pleura. Esta también es denominada pleuritis y pues estos términos van a ser pues digamos que unos nombres con los que se van a designar todas las inflamaciones que afecten a la pleura. Como sabemos, la pleura pues, es una membrana serosa que tiene como principal función cubrir el pulmón y la cara interna pues, de la cavidad torácica. Esta va a constar, digamos que de dos capas, una pleura visceral y una pleura parietal. La pleura visceral pues, se va a encargar de cubrir la parte externa de los pulmones y la pleura parietal ya va a cubrir, digamos que la pared torácica, el diafragma y el mediastino. Siguiente, Andreita. La pleuresía se divide pues en dos tipos, una pleuresía seca o fibrinosa y una pleuresía con derrame. La pleuresía seca casi siempre está acompañada pues bueno, es secundaria a una tuberculosis, a una neumonía, a un infarto pulmonar, entre otros. Esta va a estar acompañada pues de un dolor torácico que va a ser de tipo pleurítico. Este dolor pleurítico es un dolor agudo en el pecho que digamos se va a exacerbar con los movimientos respiratorios e incluso con la tos. Esta pleuresía seca o fibrinosa va a tener un signo digamos que patognomónico que es el frote pleural. Más adelante les estaré mostrando. Y la pleuresía pues con derrame va a ser casi siempre precedida por una pleuresía seca, pero en los casos en los que no sea precedida por una pleuresía seca, esta digamos que no va a presentar el dolor pleurítico y casi siempre se acompaña de fiebre. Dale, Andreita. En la siguiente diapositiva traje cómo se escucha un frote pleural que es característico de la pleuresía seca o fibrinosa. Colócalo, por favor.
Siguiente. Otra patología que tenemos es el infarto pulmonar. Esta va a ser una forma de tromboembolismo pulmonar y va a ser poco frecuente. Esta, digamos que se va a presentar simplemente cuando haya una enfermedad cardíaca o pulmonar de base. Esta se va a presentar cuando hay un cese abrupto del flujo sanguíneo debido a la obstrucción pues, de las arterias que tienen como función irrigar el parénquima pulmonar. Cuando se da este cese abrupto pues, del flujo sanguíneo, esto va a causar una necrosis de tipo isquémica del tejido, pues que se va a observar como pueden ver en la imagen, unas zonas pues negras que corresponden a la isquemia que está presentando el tejido. La siguiente. Y pues este sería como el émbolo que está obstruyendo el flujo sanguíneo pues de las arterias pulmonares. Hable un poquito más duro, más fuerte. No se escucha casi. No, ha bajado la intensidad del volumen y ya casi no se oye. Ok. Siguiente, Andreita. Los síntomas que acompañan al infarto pulmonar son el dolor de costado de tipo pleurítico, pues que recordemos, dolor agudo en el pecho, que se va a exacerbar con los movimientos respiratorios y con la tos. También se va a presentar tos con esputo hemoptoico, taquicardia, disnea y cianosis. Y en la imagen, pues traje una tomografía computarizada de un infarto de pulmón, que es donde se observa en la flechita. Esta, pues está señalando donde se está dando la embolia pulmonar. Siguiente. Y otra forma de tromboembolismo pulmonar va a ser el embolismo masivo. Este va a ocasionar un dolor opresivo retroesternal prácticamente indiferenciable del dolor del infarto miocárdico. Esta pues se va a empezar a sospechar, se va digamos que a diferenciar de este dolor del infarto miocárdico cuando el paciente presente pues una disnea y una cianosis. Lo más probable es que este tromboembolismo pulmonar masivo sea secundario a una distensión de la arteria pulmonar, que pues va a ser ocasionada por una hipertensión pulmonar. Esta se va a acompañar de una brusca caída del gasto cardíaco que puede conducir al paciente a un estado de shock e incluso a la muerte. ¿Cómo se diferencia? Pues al examen físico se puede encontrar un R2 reforzado, un galope derecho y signos de falla cardíaca derecha. Y en la siguiente. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, yo quisiera comentarles algunas cositas. ¿Se puede? Adelante, Sí, doctor. señor. Claro que sí. Bueno, y comenzando con, bueno, está muy bien presentada la revisión. Creo que es bastante completa, todos los aspectos que tienen que ver con dolor torácico. Hubo algunas cosas que no entendí, por ejemplo, lo de las varices y la signología de miembros inferiores. No entendí por qué estaba dentro de dolor torácico. Pues tal vez lo único así que me pareció como, de pronto yo estaba distraído, pero no entendí por qué la signología de miembros inferiores. Sé que pues el dolor torácico que produce el tromboembolismo pulmonar, que la causa más frecuente es la enfermedad varicosa y los coágulos en miembros inferiores en las venas, pues sí es una causa de dolor, pero no lo ubiqué muy bien cuando estaban hablando de eso. Hacer 2 o 3 aclaraciones para que se puedan ir a descansar, de descansar. Una de ellas es que la angina estable, se le llama angina estable crónica, aquella que da con esfuerzo físico, que cede con el reposo y que cede con los nitratos, que fue la primera que nos explicaron. Es una obstrucción, imagínense un tubo, el que está oxidado por dentro, pero que en reposo el líquido está pasando bien, pero en el momentico de necesitar más oxígeno, esa estrechez que tiene no permite que esa cantidad de oxígeno sea suficiente para nutrir las células. Las primeras manifestaciones son electrocardiográficas con cambios en el electro, pero también manifestaciones clínicas, que sería el dolor torácico opresivo retroesternal del que ustedes me hablaron. Cede con el reposo, lo que significa que ya la demanda de oxígeno ha disminuido, aunque la lesión sigue ahí, o sea, uno no se le ha quitado la aterosclerosis. Y cede con los nitratos, porque los nitratos lo que hacen es dilatar la arteria para que el flujo sanguíneo pueda pasar
en esa estrechez, pues se supere la estrechez un poco, dilatando la tubería, por decirlo así. Con respecto a la angina inestable es un poquito diferente. La angina inestable, como decía la doctora, es un síndrome, realmente es un síndrome coronario agudo. Es un momentico en que una placa aterosclerótica se rompe. Las placas ateroscleróticas son como volcanes a punto de estallar y algunas veces estallan y exponen ese material que sería como la lava, que es grasa, que es muy trombogénica y se forma un coagulito. Si este coagulito demora poquito, es una angina inestable. Si tapa la arteria completamente y demora más de media hora, es un infarto, ¿sí? Entonces, los dos producen dolor. El del infarto es un poco más largo, pero las características de la irradiación que nos comentaban del tórax, retroesternal, la mandíbula, cuello, a miembro superior izquierdo son típicos de ambos. Tanto de angina inestable como de infarto, ya sea con elevación del ST o sin elevación del ST, cuando estén más adelantados van a diferenciar los síndromes. Pero la idea es que es un evento agudo en la angina inestable en el que súbitamente se disminuye el flujo coronario y eso produce dolor. En la estable, el paciente puede estar en su casa bien, viendo televisión y decide subir 4 pisos porque tenía que ir a visitar a alguien cuando se podía visitar a alguien y entonces le da dolor opresivo retroesternal, le toca sentarse, reposarse y eso se le pasa. Eso se llama angina estable. Es lo que llamamos ahora, y ustedes van a ver con la evolución de su conocimiento médico, lo que se llama un continuo cardiovascular, que es una enfermedad que va de un comienzo hasta el final, hasta el síndrome coronario agudo con elevación del ST o infarto. Es más o menos con respecto a los factores de riesgo, es fundamental cuando tengan a un paciente con dolor torácico. No es lo mismo un joven de la edad de ustedes que llega al servicio de urgencias con dolor en el pecho, así sea opresivo, que no es diabético, que no es hipertenso, que no tiene falla renal crónica, que no tiene hipercolesterolemia y que el papá tiene 100 años y está vivo, ¿sí? A un paciente que tiene 60 años, que es diabético, que tiene el dolor de las mismas características, pero que además de eso es hipertenso, tiene falla renal y tiene el dolor igualito al que le dio a usted de 20 años. Ese paciente está teniendo un evento coronario, ¿sí? Probablemente el de 20 años hay que ser cuidadoso con él, pero es muy improbable que lo tenga. Entonces manejamos en la clínica y en la semiología probabilidades de tener una enfermedad y esos son los factores de riesgo y eso es una historia clínica bien hecha. Con respecto a la disección aguda aórtica, fue muy bien planteada. Los síntomas dependen de qué sitio es la disección, si compromete arterias, si se diseca lo que llamamos retrógradamente, que es que en vez de coger hacia la aorta descendente, se viene hacia la aorta torácica y llega hasta la válvula aórtica, produciendo un compromiso de la válvula aórtica, produciendo una insuficiencia aórtica severa, o por el contrario, comprometa el nacimiento de una de las dos arterias coronarias, ya sea la izquierda o la derecha, produciendo un síndrome coronario agudo por obstrucción de esa arteria que sale de la aorta. Eso sería como, no se les olvide, paciente con dolor torácico, que no tenga características muy claras, pero que haga un evento coronario, un evento cerebrovascular, por ejemplo, piensen siempre en disección aguda, siempre toquen los pulsos de sus pacientes cuando llegan con dolor torácico. Varias veces me tocó en mi formación en pregrado y en posgrado sentir que a los pacientes le faltaba el pulso izquierdo, por ejemplo, que tenían compromiso de la subclavia en un evento de una disección aguda aórtica. Siempre palpen los pulsos en miembros inferiores. Eso nos orienta si la disección está comprometiendo la aorta descendente. Entonces, no olviden que cada síndrome hay que buscarlo y hacer una adecuada historia clínica. Eso era lo que tenía que agregarle. Me parece que estuvo muy buena la presentación. Si tienen alguna pregunta, es el momentico. Jóvenes, Doctor, dígame. en el grupo, en el chat, hicieron preguntas. ¿Escritas? Hicieron una pregunta de cómo las emociones pueden crear estímulos de dolor. Sí, realmente la emoción lo que produce es un disparo adrenérgico, ¿sí? Y los disparos adrenérgicos estimulan receptores adrenérgicos en las arterias coronarias y en algunas partes del corazón. Y eso puede producir espasmos coronarios. Eso puede producir vasoconstricción severa. Es más, hay síndromes como el síndrome de Barlow, que se los dejo ahí,
BARLOW, que es los pacientes con dolor torácico de origen no coronario que tienen prolapso de la válvula mitral. Eso es un daño anatómico de la válvula mitral. Hacen episodios de dolor típicos, igual que los coronarios, pero no implican lo mismo. Entonces, los estados hiperadrenérgicos, como los estados de ansiedad, es más, hoy se describe un síndrome que ustedes van a ver y que es famoso, que es el síndrome de Takotsubo. De acuerdo, entonces lo de tromboembolismo pulmonar por ahí era, sí estaba un poquito distraído yo, entonces es eso, el tromboembolismo pulmonar produce dolor torácico, de acuerdo, estamos de acuerdo, disculpen que me había distraído un poquito. Okay. Le decía que, ¿en qué íbamos? No, otra pregunta. Mire, que hay un síndrome que es el síndrome de corazón roto, o Takotsubo, ustedes lo han oído mencionar, que es un paciente que hace un síndrome coronario agudo, es decir, hace un infarto, pero lo hace por estrés. Y a esos pacientes se les hace cateterismo, que es un procedimiento para mirarles las arterias del corazón y encuentran que las arterias del corazón están sanas, no tienen aterosclerosis. Entonces es un síndrome coronario con infarto, pero que las arterias están limpias. ¿Estamos? Estamos. ¿Me entendieron más o menos el concepto? Sí, señor. Bueno, otra pregunta que hicieron fue de que si cómo podemos diferenciar una angina de pecho, que ya sea estable o inestable, con infarto de miocardio. Yo creo que esa pregunta se respondió en el seminario, pero pues no sé si usted quiere hablar más acerca de eso. La definición de angina inestable es dolor torácico opresivo retroesternal de menos de 20 minutos de duración sin que haya elevación de enzimas cardíacas, o sea, sin que haya muerte celular. Los síndromes coronarios agudos, como el infarto sin elevación del ST y el infarto con elevación del ST, que es lo que se llama un infarto como tal, tienen muerte celular. Y usted puede documentar por un examen químico que hay muerte celular elevándose las troponinas. ¿Ok? Esa es la diferencia. Pero esas diferencias, en la medida que el conocimiento de las enzimas cardíacas se va aumentando, vamos a llegar a la conclusión de que es puramente semántica. ¿Por qué? Porque las anginas inestables producen dolor y los estudios actuales con enzimas cardíacas son tan sensibles que aún en pacientes sanos las enzimas cardíacas están elevadas en momentos de estrés, por ejemplo. Entonces, para efectos prácticos, para ustedes hoy, angina inestable no tiene elevación enzimática y tiene dolor de menos de 20 minutos. E infarto tiene más de 30 minutos y tiene evidencia de laboratorio o electrocardiográfica de necrosis de las células miocárdicas. Esa es la diferencia entre las dos. ¿Contestado? Ok, sí, señor. Hay otra pregunta. Dicen que sí que debemos tener en cuenta en los ruidos cardíacos, o sea, es decir, localización y esas cosas. Sí, de todas formas, soplos tenemos muchísimas personas tenemos soplos. La auscultación es una ciencia difícil, pero cuando buscamos los soplos, por ejemplo, yo quiero que eso les quede más o menos claro. O sea, los soplos son muy importantes porque tenemos que averiguar qué genera un soplo. Un soplo lo generan dos cosas. Una alta velocidad con turbulencia. Eso significa que una válvula, que es una puerta, no se abre bien. ¿Sí? Y si no se abre bien, pega ese chorro fuerte que va a salir por un orificio estrecho. El orificio normalmente no es estrecho. Ese orificio es estrecho y produce turbulencia. Esa turbulencia genera el ruido. Entonces eso sería un soplo eyectivo aórtico, por ejemplo, de una estenosis aórtica, porque la puerta no se abre bien. El otro soplo es la insuficiencia valvular, que por el contrario es una puerta que debería cerrarse y no se cierra. Y en el momentico en que todas las fuerzas están tratando de bombear hacia otro lado, esa puerta está abierta, entonces parte de esas fuerzas que se ejercen hacen que el líquido se devuelva hacia otra cavidad a alta velocidad. También produce soplo y son las insuficiencias. Entonces, hay unas características clínicas de cada daño valvular, siempre que tengamos, por ejemplo, desde el punto de vista semiológico, un paciente que nos consulta porque cada vez que hace esfuerzo se desmaya y se cae y tiene un soplo, debemos pensar en una estenosis aórtica. ¿Sí? Eso es siempre. ¿Por qué? Porque es un orificio estrecho, por necesidades de oxígeno, no alcanza cuando empieza a correr y se cae y hace síncope. Entonces, el síncope de esfuerzo es de la estenosis aórtica, que es un soplo eyectivo aórtico en el foco aórtico. En la insuficiencia mitral, pues no hay una característica especial, las características del soplo y las patologías que pueden producir. Un infarto podría producir insuficiencia mitral porque daña uno de los aparaticos
que es el sistema subvalvular, o sea, como que la válvula mitral es como un paracaídas, y esas piticas que sostienen el paracaídas se pueden romper cuando hay un infarto, y queda como el paracaídas que se le soltó un pedazo y se arruga el paracaídas, entonces una puerta sigue derecho en vez de quedarse donde tiene y no cierra bien la puerta, eso produce un soplo agudo. Entonces, los soplos son fundamentales en la medida en que implican un hallazgo clínico, ¿sí? Per se un soplo, si el paciente tiene clase funcional 1, que es perfecta, como ustedes jóvenes, y tiene un soplo, pues probablemente no es un soplo que esté afectando el corazón, ¿sí? La clase funcional es fundamental y los hallazgos clínicos asociados para asociarlos al soplo. Esta pregunta de la estenosis y eso, la única enfermedad valvular que produce trombos, que tiene tendencia a producir trombos, es la estenosis mitral. La estenosis mitral, la válvula mitral debe abrirse en diástole para llenar el ventrículo izquierdo. Cuando hay estenosis reumática, que es la más frecuente, aunque ya la hay en viejitos, estenosis por esclerosis, la válvula no se abre bien y la aurícula se dilata. La aurícula, la cavidad es. El ventrículo izquierdo no le pasa nada, eso está perfecto. Pero la aurícula se dilata, se fibrosa y empieza a dejar de contraerse normalmente. La aurícula tiene varias funciones. Una de ellas es conducir el líquido que viene de los pulmones hacia el ventrículo izquierdo a través de las venas pulmonares. ¿Sí? Ya oxigenado. Lo otro es producir hormonas para que orinemos bien, para que saquemos el sodio, para que dilatemos las arterias. Y la otra es la capacidad de bombeo de la aurícula, que es la contracción auricular. Esto sucede si se alteran todas estas funciones, se produce un fenómeno protrombótico, pero se produce éstasis en la aurícula que está grandota y que no se mueve bien. Y se pegan los glóbulos rojos unos contra otros, se forman coágulos y se emboliza. Entonces, la valvulopatía que más produce trombos es la estenosis valvular mitral. Ahí está contestado. Bueno. Jóvenes. Doctor, Okay. yo creo que ya. Listo, les agradezco mucho, ha sido muy interesante, espero que su familia estén bien. Cuídense, nos vemos en la clase del lunes, creo. Listo. ¿Me toca a mí o es seminario también? Seminario, tengo Okay, entendido. bueno, esa es a las 4. Nosotros le avisamos. Bueno, que tengan buena tarde, saludos por su casa. Igualmente, doctor, muchas gracias. Un placer, que estén muy bien.